En el margen occidental de uno de los grandes ríos de Europa Central, durante las semanas que precedieron a la mitad del mes de abril de 1945, se acumuló en silencio la fuerza militar más descomunal que ningún estado había concentrado jamás sobre un frente continuo de combate terrestre. Más de 2,5 millones de soldados soviéticos esperaban la señal de ataque. Más de 6,200 vehículos blindados se alineaban en columnas que se extendían hacia el este hasta donde la vista alcanzaba. 41,000 piezas de artillería apuntaban hacia el oeste, con densidades que en algunos sectores alcanzaban 267 cañones por kilómetro de frente. Más de 7,500 aeronaves aguardaban en campos habilitados para saturar el espacio aéreo sobre lo que sería el último campo de batalla del régimen alemán. Los dos comandantes de frente habían recibido de la autoridad máxima soviética una misión que no admitía interpretación flexible: no capturar la capital, sino aplastar funcionalmente todo lo que se opusiera, utilizando el peso combinado de 4 años de guerra de desgaste proyectados hacia el oeste con fuerza definitiva. Del otro lado del río, la realidad alemana era la imagen invertida de ese poder. El ejército que cubría el sector frente a las posiciones de ataque principales disponía de algo más de 112,000 hombres en unidades diezmadas, con dotaciones de artillería que en muchos casos representaban menos del 20% de sus plantillas teóricas. Las divisiones blindadas, que debían constituir la reserva operativa, contaban en la realidad con menos de 40 vehículos operativos cada una. Los depósitos de combustible eran tan escasos que numerosos tanques habían sido enterrados como artillería fija porque no había gasoil para moverlos. La aviación alemana disponía de menos de 2,000 aparatos frente a más de 7,500 soviéticos, y una parte significativa de ellos no estaba en condiciones operativas por falta de repuestos. La superioridad aérea soviética era, en términos prácticos, total antes de que comenzara el primer disparo. Sin embargo, la máquina defensiva alemana no se detuvo. No lo hizo por lógica militar ni por esperanza estratégica, sino por una combinación de terror institucional, adoctrinamiento ideológico acumulado durante 12 años de Estado totalitario y el impulso primario de supervivencia individual que mantiene a los hombres en el combate, incluso cuando la razón ha abandonado el campo de batalla. En el recinto subterráneo construido a 12 metros bajo la Cancillería, el jefe del Estado seguía emitiendo órdenes a ejércitos que no existían, moviendo divisiones fantasmas sobre mapas, condenando a generales por no detener avalanchas con escobas, y el aparato de mando que durante 12 años había funcionado bajo el paradigma absoluto de la obediencia, continuó obedeciendo, porque la alternativa era la muerte inmediata, y la obediencia, al menos, daba la ilusión de una estructura dentro de la cual el tiempo podía seguir transcurriendo. En la madrugada del 16 de abril, a las 3:45, la artillería soviética abrió fuego. Las más de 41,000 bocas de fuego dispararon de manera simultánea, y el ruido fue audible a 200 kilómetros de distancia. El horizonte se convirtió en una cortina continua de fuego naranja y blanco que iluminó la oscuridad durante 25 minutos. La densidad del impacto alcanzaba aproximadamente un proyectil por metro cuadrado en las posiciones de primera línea. Los búnkeres de hormigón colapsaban bajo impactos directos. Los hombres en trincheras abiertas eran pulverizados por la sobrepresión antes de que el fragmento metálico los alcanzara. Los bosques de pinos ardían como antorchas gigantes. Un suboficial superviviente escribió en su diario: "Cuando empezó el fuego, pensé que el mundo se había roto en pedazos. El aire olía a pólvora, a tierra quemada y a algo más que tardé en identificar. Era el olor de lo que habían sido los hombres que estaban al frente. No había cuerpos, solo ese olor". El comandante alemán de las alturas defensivas, veterano del Frente Oriental con una comprensión íntima de la táctica soviética, había ordenado retirar a sus hombres de las posiciones de primera línea horas antes del bombardeo, anticipando exactamente lo que haría el atacante. Cuando la artillería pulverizó las trincheras de vanguardia, encontró tierra vacía
y explosivos trampa. Era un acto de inteligencia táctica brillante que, sin embargo, solo podía retrasar lo inevitable por horas. El avance inicial de los blindados soviéticos fue un desastre operativo en sus primeras horas. El terreno inundable de la planicie se tragaba los vehículos hasta los ejes, obligando a los ingenieros a construir caminos improvisados bajo fuego. El comandante atacante, furioso por la lentitud, arrojó sus reservas blindadas al combate antes de que la infantería hubiera limpiado las posiciones adelantadas, creando una congestión de columnas que los lanzagranadas individuales alemanes aprovecharon con devastadora eficacia. Un arma de usar y tirar que costaba menos de 30 marcos fabricar, era capaz de detener durante minutos enteros una columna blindada en los estrechos caminos de las laderas. Al sur del sector principal, el segundo frente soviético cruzaba el río con mayor fluidez y penetraba en profundidad hacia el noroeste. La autoridad máxima soviética había prometido gloria histórica a quien llegara primero al edificio simbólico del Estado enemigo, creando una carrera de destrucción en la que ambos frentes aceleraban sus avances sin preocuparse por los flancos. Las líneas defensivas alemanas se rompieron definitivamente al cuarto día. 250.000 soldados alemanes quedaron cercados en una bolsa al sureste de la capital. Los intentos de escapar a través de los bosques se convirtieron en una carnicería que costó la vida a entre 50.000 y 80.000 soldados y civiles que huían mezclados con las columnas militares. El 21 de abril, las primeras unidades de vanguardia soviéticas alcanzaron los límites exteriores de la ciudad. Lo que encontraron no era una ciudad en ningún sentido funcional. Era un campo de escombros de dimensiones metropolitanas, resultado de años de bombardeo aéreo. Aproximadamente la mitad de la superficie edificada había sido dañada o destruida antes de que comenzara el asalto terrestre. Las calles habían desaparecido bajo metros de cascotes. Los sistemas de agua, electricidad, gas y alcantarillado habían colapsado. Sin embargo, fue precisamente esa destrucción lo que convirtió la ciudad en una fortaleza accidental de dificultad excepcional. Los escombros proporcionaban cobertura. Los edificios parcialmente destruidos ofrecían posiciones de tiro elevadas. El laberinto de ruinas fragmentaba el campo de visión de los tanques, anulando las ventajas que su potencia de fuego les confería en espacio abierto. Un tanque es un arma formidable en la estepa, en un callejón bloqueado por ruinas, rodeado de edificios desde cuyos pisos superiores disparan hombres invisibles. Ese mismo tanque se convierte en una trampa de acero. La organización defensiva estaba estructurada en 3 anillos concéntricos, pero la realidad en las calles era radicalmente diferente al papel. Lo que defendía la ciudad era una mezcolanza caótica de fragmentos de unidades regulares, formaciones de élite ideológicas, compañías de policía reconvertidas, y la milicia de emergencia compuesta por hombres entre 16 y 60 años que el régimen había decretado en el otoño anterior. Su entrenamiento duraba entre 8 y 14 días. El armamento que recibían era de modelos dispares que en ocasiones databan del conflicto anterior. Entre ellos, había trabajadores con enfermedades crónicas, maestros con problemas de visión, jubilados con artritis, y adolescentes de entre 12 y 16 años, armados con lanzagranadas individuales, enviados a los cruces de avenidas a detener tanques. Un hombre de 62 años que sobrevivió dejó escrito: éramos 21. El más joven tenía 13 años. El más viejo era yo. Yo personalmente no sabía manejar el lanzagranadas que me habían dado. En el primer intento de uno de los muchachos, el arma falló y le quemó las cejas y las pestañas. Así estábamos defendiendo la capital del mundo que el régimen había prometido construir para 1000 años. Y sin embargo, los registros de combate soviéticos muestran que algunas unidades de esa milicia pelearon con una ferocidad que desconcertó a veteranos curtidos en años de frente oriental, no porque tuvieran esperanza de victoria, sino porque 12 años de adoctrinamiento sistemático los habían formado en un mundo conceptual donde la rendición era traición castigada con la muerte inmediata. Los propios oficiales de las unidades de seguridad del Estado
patrullaban las calles fusilando desertores. El combatiente alemán de esos últimos días no podía rendirse sin arriesgarse a morir ejecutado por los suyos. No podía huir porque todas las rutas estaban cerradas. Solo podía seguir combatiendo hasta que el combate terminara por él. Era la trampa perfecta en su frialdad operativa. Un teniente de la Wehrmacht asignado a la defensa del sector del Parque Central dejó en su diario una entrada fechada el 22 de abril que captura con precisión escalofriante la psicología del defensor en esos días terminales. Recibí hoy la orden de organizar un puesto de defensa en la esquina de 2 avenidas. Me asignaron 23 hombres, 8 soldados de mi batallón, 6 veteranos de la milicia de los que 2 tenían más de 60 años, 4 muchachos del partido de los que el mayor tendría quizás 15 años, y 5 que no sé bien de dónde venían. Tenemos 2 ametralladoras, 11 rifles, 3 lanzagranadas y 4 pistolas. Frente a nosotros hay, según los informes, una división blindada completa. En el manual de táctica esto no es un puesto defensivo, esto es un epitafio. Ese oficial murió 4 días después. Si te gusta el canal, no te pierdas ninguno de estos relatos que reconstruyen los momentos más decisivos de la historia. Las unidades soviéticas que penetraron en las calles eran en su mayoría veteranos, con 3 o 4 años de combate ininterrumpido en el frente oriental, hombres que habían sobrevivido los inviernos más duros de la guerra, los contraataques blindados masivos en la estepa, los cruces de ríos bajo fuego, y aún así, el combate urbano les impuso un precio que ninguno habría anticipado. Un tanque puede girar su torreta horizontalmente, pero no puede elevar suficientemente su cañón para disparar contra un objetivo en el tercer piso de un edificio a 20 metros. Un defensor con un lanzagranadas en ese tercer piso podía disparar, moverse por el interior hasta otra ventana y repetir la operación. Los registros de pérdidas soviéticas en blindados durante los 12 días de combate urbano muestran entre 2.000 y 2.500 tanques y vehículos perdidos, con la gran mayoría de esas bajas ocurriendo en el interior de la ciudad. La respuesta táctica soviética fue una demostración del pragmatismo brutal destilado en años de guerra de desgaste. Se organizaron grupos de asalto de entre 8 y 15 hombres, combinando ingenieros de demolición, tiradores de precisión, operadores de lanzallamas y artillería ligera, arrastrada manualmente a posición de tiro directo. La artillería pesada era llevada a menos de 300 metros del edificio objetivo y disparada punto a punto sobre las fachadas hasta abrir brechas en los muros estructurales. Luego los ingenieros demolían paredes medianeras, permitiendo a la infantería avanzar de edificio en edificio sin asomarse a las calles. Cada planta, cada habitación, cada sótano era una posición de combate en potencia. El avance se medía en metros por hora, y cada metro tenía un precio constante en sangre. El combate se extendió también hacia las profundidades subterráneas de la ciudad. La red de túneles del transporte urbano tenía aproximadamente 80 kilómetros de longitud bajo los barrios más centrales. Cientos de miles de civiles habían buscado refugio en esas estaciones y corredores, convirtiendo el sistema subterráneo en una ciudad dentro de la ciudad donde coexistían familias enteras con heridos de guerra, soldados en retirada y unidades soviéticas de avanzada que encontraban en los túneles vías de infiltración hacia el interior. Las unidades de seguridad del Estado abrieron las compuertas que separaban el sistema de alcantarillado y un canal urbano de la red de galerías subterráneas, inundando varios kilómetros de túneles bajo la justificación táctica de impedir el avance soviético. Lo que también inundaron fueron los civiles refugiados en esos túneles. El número exacto de muertos es desconocido. Las estimaciones oscilan entre varios cientos y varios miles. Toda consideración hacia la población civil había sido subordinada al imperativo de resistencia. Y ese imperativo era en sí mismo un acto de suicidio colectivo organizado por un régimen que prefería la destrucción total a cualquier forma de rendición. En los túneles que permanecieron transitables, el combate adquirió características sin equivalente en esa guerra, sin luz natural, con el ruido de las explosiones amplificado de manera ensordecedora por las paredes de concreto, sin posibilidad de orientación.
Los hombres combatieron frecuentemente a distancias de menos de 5 metros, identificando al enemigo por el sonido de sus pasos y el idioma de sus voces. Un teniente coronel soviético describió en su informe del 28 de abril una escaramuza en los túneles bajo una de las estaciones centrales en términos que sus superiores inicialmente se resistieron a archivar oficialmente. Mis hombres encontraron resistencia en el corredor de acceso al andén sur. En la oscuridad no podíamos distinguir entre civiles y combatientes. Escuchábamos alemán por todas partes, voces de hombres y de mujeres y de niños. Usamos granadas. Cuando llegó la luz, encontramos que la resistencia armada consistía en 4 hombres, 2 de ellos muy jóvenes, probablemente no mayores de 15 años. Los demás eran civiles. No hay manera de saber cuántos murieron en esa. No podíamos saberlo. La defensa alemana había militarizado deliberadamente a los civiles, mezclándolos con combatientes y eliminando en la práctica cualquier distinción operativa entre ambos. Los soldados soviéticos que avanzaban llegaban con 4 años de guerra acumulados en el cuerpo, con el recuerdo de sus propios pueblos destruidos, con años de adoctrinamiento que presentaba a los alemanes como una entidad colectiva de culpa histórica. La combinación de esos factores con el estrés extremo del combate en condiciones de visibilidad mínima produjo el resultado que cualquier análisis honesto de la conducta humana bajo presión extrema habría predicho. Lo que ocurrió con la población civil de la ciudad durante el asalto final forma parte del registro histórico. Los archivos militares parcialmente desclasificados confirman un patrón de violencia contra civiles que las autoridades soviéticas intentaron durante décadas reducir a la categoría de excesos marginales. La guerra total, llevada a su extremo lógico, produce esos resultados. Lo ha producido en todas las épocas y en todas las culturas. La mecánica del combate edificio por edificio creaba lo que la teoría militar denomina fricción cognitiva extrema, la incapacidad del combatiente para mantener una imagen coherente del campo de batalla. Un soldado que había comenzado el asalto con la noción abstracta de conquistar la capital enemiga, se encontraba 24 horas después, luchando por el control de un edificio específico en una calle, cuyo nombre no conocía, contra un enemigo cuya identidad exacta tampoco podía determinar, rodeado de ruinas que hacían imposible cualquier orientación visual. En esas condiciones, los instintos primarios reemplazan al entrenamiento táctico. La violencia se vuelve omnidireccional. Los mecanismos de control que la disciplina militar impone sobre el comportamiento individual comienzan a erosionarse en horas. Lo que queda es la versión más desnuda y primitiva de la guerra. 2 grupos de seres humanos en un espacio cerrado, destruyéndose mutuamente con cualquier herramienta disponible, sin otra lógica que eliminar cualquier amenaza percibida antes de que esa amenaza los elimine a ellos. La propaganda del Estado había prometido durante meses armas milagrosas que revertirían el curso de la guerra. Misiles, aviones a reacción, nuevos tanques, torpedos tripulados. Algo de eso existía en la realidad técnica, en cantidades completamente insuficientes para alterar la correlación estratégica de fuerzas. Pero los defensores habían esperado durante meses una intervención salvadora. El jefe del Estado en su búnker continuaba creyendo en esas posibilidades hasta fechas muy cercanas al final. El 22 de abril tuvo una crisis en la sala de conferencias del búnker en la que reconoció por primera vez ante su círculo más íntimo que la guerra estaba perdida. Los testigos describieron al hombre que durante 12 años había proyectado una imagen de certeza absoluta derrumbándose en llanto, hablando de traición, de incompetencia de sus generales, de haber sido abandonado por todos, sin mencionar responsabilidad propia. Nunca lo hizo. Sin embargo, 48 horas después había recuperado su determinación de resistencia absoluta y continuaba emitiendo órdenes a ejércitos inexistentes con la misma autoridad de siempre. La batalla por el edificio del Parlamento, que se convertiría en el símbolo icónico del fin del régimen, fue en muchos aspectos una síntesis de toda la operación. Ese edificio, dañado por un incendio 12 años antes y luego por los bombardeos aliados,
No tenía ninguna función política real en esa fecha. Su importancia era puramente simbólica, lo cual lo convertía en el objetivo correcto para la narrativa de victoria soviética. La autoridad máxima soviética quería la bandera roja sobre ese edificio para el 1 de mayo, la fecha de mayor carga simbólica del calendario político soviético. Ese objetivo político impuso una urgencia táctica que costó miles de vidas en 48 horas. El edificio había sido preparado para la defensa con entre 1,000 y 1,500 hombres. Sus muros de piedra arenisca tenían más de 1 metro de grosor. Los sótanos constituían una red de cámaras interconectadas. Cada ventana era una posición de tiro. Cada corredor interior era una trampa potencial. El avance final sobre la explanada abierta frente a la fachada principal fue una operación de un costo humano desproporcionado, incluso en el contexto de esa batalla. El espacio estaba completamente descubierto y batido por fuego desde las ventanas superiores y desde edificios adyacentes. Los soldados soviéticos avanzaban corriendo en grupos pequeños mientras la artillería intentaba suprimir los nidos de ametralladora. Muchos no llegaron. Los que llegaron a la base de los muros lo hicieron pisando los cuerpos de los que no habían conseguido cruzar. La lucha en el interior fue combate de proximidad en su expresión más descarnada. Piso por piso, habitación por habitación, entre columnas caídas, escombros y cadáveres, en una oscuridad punteada por el fuego de los disparos y el resplandor de los incendios. 2 suboficiales escogidos por el mando llegaron a la azotea en la madrugada del 1 de mayo y plantaron la bandera que la fotografía posterior convertiría en la imagen definitiva del fin de la guerra en Europa. Esa fotografía fue ajustada en su composición y modificada antes de su publicación para eliminar un detalle del uniforme que las autoridades consideraron inconveniente. Lo que la imagen no muestra es que en el momento en que la bandera fue izada, el combate en los sótanos continuaba con la misma intensidad. Los últimos defensores no se rindieron hasta el 2 de mayo. El jefe del Estado se suicidó en su búnker el 30 de abril, aproximadamente 24 horas antes de que la resistencia organizada en el sector central cesara de manera definitiva. Se administró una cápsula de veneno y se disparó simultáneamente, aparentemente por temor a que el veneno solo no fuera suficientemente rápido. La mujer con quien se había casado el día anterior tomó únicamente el veneno. Sus cuerpos fueron llevados al jardín de la Cancillería y quemados según las instrucciones que él mismo había dejado, para evitar que fueran exhibidos públicamente como había ocurrido con el dictador italiano 3 días antes. Los restos incinerados fueron identificados mediante registros dentales por el Servicio de Contraespionaje soviético. La autoridad máxima soviética recibió la notificación completa, pero mantuvo durante décadas una ambigüedad pública deliberada sobre el destino final del jefe del Estado enemigo, utilizándola como herramienta de presión política en las negociaciones de posguerra. El comandante de la defensa firmó la rendición incondicional el 2 de mayo a las 6 de la mañana, cuando sus emisarios llevaron el documento a través de las líneas soviéticas. El combate en muchos sectores continuaba porque las unidades aisladas no tenían comunicaciones ni manera de recibir la orden. Los últimos disparos sonaron durante la tarde de ese mismo día, horas después de que la firma hubiera convertido legalmente el combate en un anacronismo. La ciudad en la que 8 millones de personas habían vivido en el año 39 tenía aproximadamente 2,5 millones de habitantes, la mayoría en un estado de colapso físico y psicológico. Emergían de los sótanos y de los túneles a un paisaje que muchos describieron como despertar en un planeta diferente. Las calles que recordaban habían desaparecido bajo metros de cascotes. Los edificios que habían sido sus referencias visuales durante toda su vida eran ahora montones de piedra irreconocibles. La batalla duró 16 días, del 16 de abril al 2 de mayo. Las pérdidas soviéticas fueron de aproximadamente 81,000 muertos en combate, con cifras totales de bajas entre 280,000 y 320,000 hombres fuera de combate, convirtiendo a esta operación
en una de las más costosas envidas para el ejército soviético de toda la guerra. Las pérdidas alemanas se estiman entre 90.000 y 150.000 muertos en combate dentro y alrededor de la ciudad, más las decenas de miles del sureste, más las cifras imposibles de víctimas civiles. Un soldado de primera clase escribió a su madre: ciudad destruida, 5 de mayo. Hemos ganado. Estoy en la ciudad. No queda nada de ella. Camino sobre escombros y cada tanto hay algo que fue una calle o algo que fue una tienda y no puedo imaginar que aquí viviera gente como nosotros. La guerra ha terminado para mí y sin embargo no me siento bien. Me siento vacío, como si durante 4 años hubiera estado lleno de algo, de miedo o de rabia, y ahora ese algo se hubiera ido y no supiera qué ponerme en su lugar. La batalla no fue una batalla en ningún sentido convencional del término. Desde el primencia que se fue irrastégicos y en sus dimensiones más oscuras fue criminal por la manera en que arrojó deliberadamente a civiles, ancianos y niños al mecanismo destructor de una batalla ya perdida antes de que comenzara. El colapso del régimen no ocurrió como una rendición ordenada, sino como una implosión progresiva, edificio por edificio, sótano por sótano, hombre por hombre, hasta que no quedó nada que rendir, salvo las ruinas de lo que había sido. Cada piedra colocada en la reconstrucción posterior fue puesta sobre un substrato invisible de 150.000 muertos en 16 días. Esa es la escala de lo que la guerra total produce cuando se aplica a una ciudad habitada por seres humanos. Esa es la distancia entre la decisión política que inicia un conflicto y el precio que pagan quienes no tomaron esa decisión. Publicamos un video todos los días, y si esta historia te ha llegado, deja tu like y cuéntanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Porque cada uno de vosotros que está al otro lado es la razón por la que seguimos contando estas historias.